Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 4. Y bueno, pues la semana pasada vimos acerca de este encuentro con Jesús en la zarza, con Moisés y el ángel de Jehová, Jesús, Dios, a través de la zarza. Y el día de hoy vamos a ver este diálogo que seguramente cuando nosotros escuchamos que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, que Dios puede hacer algo extraordinario con nosotros, pues muchas veces empezamos, ¿no?, con estos peros. ¿Cuántos no se han sentido confrontados es que si yo le hablo a mi familia de Dios, pues no sé si me vayan a creer? Porque la Biblia dice, hasta sacas tus versículos para justificar tu incredulidad. La Biblia dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y a veces por eso no compartes, ¿no? Esa y muchas otras cosas en las cuales nosotros pensaríamos que alguien más le tiene que hablar de la palabra de Dios a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, y pareciera como que Dios sí va a escuchar. No sé, pues a lo mejor el día de mañana le voy a pedir al pastor Jesse que me acompañe a mi trabajo porque él sí los va a poder convencer. Y a veces pensamos así, ¿no? O el hermano ahí de tu mesa, el que siempre cuando empezamos las preguntas no se quiere guardar silencio y está hablando mucho y tiene todas las respuestas a todas las cosas. Si lo llevara él, a lo mejor sí le harían caso. Bueno, pues Moisés se sentía así. Moisés dice aquí en 4:1, Éxodo 4:1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Moisés fue enviado a los líderes para predicarles, ¿no?, para decirles acerca de lo que Dios iba a hacer. Y bueno, Moisés parece que todos estos miedos parecía que era un tema en cuanto a la credulidad de las personas. Pero Dios le resuelve rápido ese problema y dice: mira, toma esta vara, échala al piso y se convierte en serpiente. Y después dice: toma tu mano, métela a tu pecho, y la mete al pecho, sácala, y estaba leprosa. Y dice otra vez: métela y sácala, y ahora ya su mano ya no estaba leprosa, ya estaba como si nada. Entonces la palabra de Dios dice, bueno, ahí pareciera que pues todo temor de Moisés se debió de haber ido, porque Dios les dice: por medio de estas señales las personas te creerán. Entonces aquí es donde sale el verdadero temor de Moisés. Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En algunas versiones dice que es tartamudo, es tardo en el habla, le cuesta trabajo hablar y es torpe en hablar en público. Y hay quizá personas que piensan esto: no, yo nunca podría hablar en público, yo me trabo, yo no tengo la facilidad de palabra. Y entonces aquí pasa algo en donde Dios le vuelve a mostrar cuál es la realidad de lo que está pasando. Dice en el verso 11, y lo pone a pensar. Es por eso tan importante la teología, porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, en verdad que se arregla cualquier problema. Dice el verso 11: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dice la palabra de Dios, en primer lugar, ¿quién le dio boca al hombre? Dios. Dios fue el que te formó. Dios te está enviando. Dios fue el que te formó. Y después le empieza a comparar, si te das cuenta, no con personas aparentemente más elocuentes, sino con personas que ni siquiera tenían la capacidad que tenía Moisés. El pero de Moisés era: soy tardo en el habla. Pero Dios le estaba diciendo: aún en mis manos yo soy el que hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego. Hay personas que quizá no tienen los talentos que Moisés tenía, ¿no? Que en su momento Moisés no lo vio como un beneficio. Pero el Señor le dice: ¿quién es el que dio las capacidades a las personas? ¿Quién es el que le dio
los instrumentos, las partes del cuerpo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Y después le vuelve a repetir con lo que concluimos la clase pasada, versículo 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dice la palabra de Dios que no solamente esto, sino que Dios le permitió que fuera con su hermano Aarón, el cual era fácil de palabra, y entre los dos se enfrentaron a Faraón para hablarle las palabras que Dios le dijo que hablara. Éxodo capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Dios, de Faraón, para darle la explicación. Ahora, yo no sé si tú te identifiques con Moisés en este punto, porque generalmente cuando Dios nos manda algo, pensamos que va a salir a la primera. Dios te manda a restaurar una relación y pareciera que cuando te acercas se ponen peor las cosas. Dios te manda a pedir perdón y pareciera, tú tienes la expectativa, ¿no? Dios me dijo, enseguida las cosas se van a resolver. Pero no pasa eso. De hecho pasa todo lo contrario. Cuando va Aarón y Moisés a decirle a Faraón acerca del mensaje que Dios le había dado, deja salir a mi pueblo a adorar, dice la palabra de Dios que Faraón se enoja y dice, yo no voy a dejar salir al pueblo, y no nada más se enoja, sino dice, el pueblo está de ocioso. Antes le daban la paja para que hicieran los ladrillos, ya no le den más la paja porque están de ociosos, nada más están pensando ahora en este Dios. No les den la paja, y no nada más no les den la paja, sino que quiero la misma cantidad de ladrillos. Es importante saber que cuando nosotros obedecemos a Dios, muchas veces nosotros lo obedecemos para ver un resultado. Pero escucha muy bien, cuando nosotros obedecemos a Dios, entramos a un proceso, ¿ok? En el cual, si nosotros somos obedientes a Dios y entendemos que es parte de un proceso, el confiar en Dios, el esperar en Dios, el que no todo es a nuestros tiempos, sino simplemente nuestra tarea como siervos de Dios, ¿cuál es? Ser obediente. Lo único que tienes que hacer es ser obediente. Y si las cosas se ponen más difíciles, ser obediente. Seguir haciendo lo correcto. Yo pienso que quizá la primer tentación para ir de Moisés hacia Faraón fueron sus limitantes. Creo que el primer ídolo que tenía que vencer era la imagen que tenía de él mismo. Y cuando él fue obediente pese a sus limitantes, empezó a darse cuenta que todo aquello que antes había pensado acerca de la cultura egipcia, de todo aquello que movía a la religión de los egipcios, pues era realmente sustentado no en el poder de Dios, sino en la obra del hombre. Ahora, ¿por qué Dios permitió que esto fuera de una manera difícil? Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 3, versículo 20, y vamos a ver la promesa. Dice, yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces os dejará ir. Esta fue la primera instrucción que recibió. En el versículo 5 se encuentran con Faraón y parece que la promesa de Dios no se cumple. En el capítulo 3 le dice, ve, yo voy a dejar ir a mi pueblo. En el versículo 5, muy obedientemente va Moisés y no deja ir a su pueblo. Las cosas se ponen peor. ¿Por qué empieza a pasar esto? Bueno, Dios, aunque no tiene nada que explicar, explica en Éxodo capítulo 6, versículo 6. Dice la Biblia, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dice la palabra de Dios que el propósito de Dios para con esta prueba era mostrar su poder,
extendiendo su brazo con juicios grandes. Y dice la Biblia, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí la Biblia dice al pueblo de Israel, sí los voy a sacar, pero va a ser con mano poderosa. No va a ser fácil. Lo único que ellos tenían que hacer era esperar. Ahora, imagínate el pueblo de Israel, que ellos estaban emocionados porque se había levantado aquel que los iba a librar, les enseñó las señales, la gente confió y de repente no solamente no pasó, sino que se pusieron peor las cosas. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se empezó a quejar. Yo he conocido muchos hermanos en Cristo que en verdad cuando pasan por un problema, empezamos a orar por esos hermanos y lejos de que la situación mejore, parecen las cosas peores. Yo he visto hermanos muy fieles en sus servicios, que aman a Dios, que de repente llega una enfermedad y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué llegó esta enfermedad si estaba sirviendo a Dios, si estaba viniendo a la iglesia, si me metí al discipulado, si ya empecé mis reuniones en mi casa, si ya leía todos los días la Biblia? ¿Por qué ahorita las cosas se empiezan a poner peor y cuando no estaba haciendo lo correcto, parecía que me iba mejor? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Generalmente pasa en el ámbito económico, pasa con los problemas, cuando buscas hacer las cosas correctamente, empieza a pasar cosas a nuestro alrededor. Ahora, alguna vez leí un libro que se llama Mi experiencia con Dios y habla de los procesos que nosotros pasamos cuando escuchamos la voz de Dios. Dice, número uno, hay una necesidad, ¿ok? Una necesidad en la cual Dios quiere actuar. ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Israel? Que estaban esclavizados. Número dos, Dios da una palabra a un hombre. Dios le da una instrucción a un hombre. Este caso era Moisés. Número tres, viene la respuesta de este hombre al obedecer la palabra de Dios. Aquí vemos a Moisés haciendo caso, pese a que no hablaba muy bien, haciendo caso a lo que Dios le dijo. Y número cuatro, la prueba de fe. No muchos pasan la prueba de fe. Algunos se decepcionan, algunos se enojan con Dios, algunos dicen, pero ¿por qué si hacía todo lo correcto? ¿Por qué no salieron las cosas como yo quería? Bueno, pues aquí es cuando nosotros debemos aprender a confiar en los procesos de Dios y que lo que a nosotros nos toca es, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? A ver, ya lo dijimos. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer. Y ya. ¿Es difícil? Cuando lo tenemos en mente, puede ser un poco más fácil. Pero cuando yo pienso que voy a obedecer a Dios solamente cuando las cosas salgan como yo creo que tienen que salir, entonces ahí tenemos un problema nosotros. Imagínate Moisés. No, Señor, ya, mira, la verdad te hice caso una vez. Si tú hubieras querido, lo hubieras hecho. Te di la oportunidad, no quisiste, búscate a otro. Y a lo mejor, ¿qué hubiera pasado? Pues bueno, Dios obviamente se podía haber levantado a cualquier otra persona. La salvación no provenía de Moisés. Pero pese a todos los peros que siempre puso Moisés, seguía obedeciendo. La gente, los líderes, los sacerdotes, se enojaron con Moisés y le dijeron qué es lo que pasó, no que Dios nos iba a sacar. Entonces él fue y le reclamó a Dios, Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Tú nos dijiste que nos ibas a sacar. Y entonces viene esta palabra de parte de Dios en la cual dice que los va a sacar con mano fuerte. Vamos por favor a Éxodo capítulo 12, versículo 31. Dice la Biblia, vean cuál iba a ser el final, 12:31. Dice la palabra de Dios.
E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Es increíble cuando nosotros tenemos en mente lo que Dios nos dijo que iba a hacer y no tenemos en mente los problemas que iban a pasar cuando Dios nos había mandado algo. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos. Nosotros encontramos en todas las historias de la Biblia que cuando se levanta un hombre de Dios, también se levanta alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios, alguien que está en contra de la voluntad de Dios. Vemos David, cuántos enemigos se levantaron. Vemos a todos los reyes, vemos los jueces, vemos a Nehemías cuando quiso construir la ciudad. Siempre se levantaron enemigos. Los enemigos son parte de, las pruebas son parte de, y lo mejor de todo es entender que Dios permite las pruebas y Dios permite que se levanten estas cosas que nosotros a veces nos atemorizan con un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Que tú entiendas quién es Dios y que tú puedas llegar a comprender la mano poderosa de Dios sobre todas las personas y sobre todas las circunstancias. Bueno, Dios quiso mostrar su soberanía con estas 10 plagas. Número 1, trajo una enseñanza al pueblo de Egipto. Por medio de las plagas, los egipcios habían de darse cuenta que Dios tenía más poder que lo que ellos pensaron que eran sus dioses. Vemos 10 plagas, la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de los insectos, de la peste del ganado, de las úlceras, del granizo, de las langostas, de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Bueno, los egipcios tenían dioses para cada uno de estas plagas que les sobrevino. Por ejemplo, la primera plaga, Éxodo 7, del 14 al 25, la sangre en el río Nilo. Ustedes saben que había un dios llamado Hapi, el cual era el dios del Nilo, el guardián de este río, y ellos se sentían protegidos por ese río porque rodeaba su nación. Entonces, el primer dios al cual Dios mostró que era más fuerte que ese ídolo era de este dios del Nilo. En segundo lugar, había una diosa en forma de rana, que también era la diosa del Nilo, se llamaba Hept. En tercer lugar, la plaga de los piojos. Bueno, pues también tenían un dios de la tierra, el cual según los protegía de cualquier plaga. En cuarto lugar, la plaga de los insectos. Bueno, pues también ellos tenían, los egipcios, un dios en forma de insecto, de mosca, imagínate. Según ellos clamaban a sus dioses y Dios usaba su creación para mostrarle que esos dioses no existían. Número 5, la peste del ganado. Había también una diosa en forma de vaca, la cual era la diosa de la fertilidad. Número 6, la plaga de las úlceras. ¿Ok? Había un dios que se llama Sekhmanet, que era una diosa con poder de sanar. Y bueno, pues todo el pueblo de Egipto se enfermó. Granizo, Éxodo 9 del 13 al 35. Había un dios llamado Set, que era el dios de las tormentas. También había una diosa, la cual se le llamaba diosa del cielo. La plaga número 9, había un dios, el dios más grande de los egipcios era Re, el dios del sol. ¿Ok? Y también tenían otro dios que se llamaba Tot, que era el dios de la luna. Entonces a todo le ponían dios. Y vemos que se dan cuenta que había un dios sobre lo que ellos pensaban que era Dios. Muerte de los primogénitos. Bueno, Faraón y su hijo también eran considerados deidades. Nosotros nos damos cuenta que había una enseñanza para el pueblo de Egipto, y el pueblo de Egipto tuvo que haber reconocido que había un Dios más poderoso. Ahora,
yo pienso en todo este proceso que pudo haber vivido Moisés y también el pueblo de Egipto. Imagínate que todo aquello que comúnmente es llamado Dios, que tiene autoridad, vemos que durante mucho tiempo estuvo sometido el pueblo de Israel al pueblo de Egipto, y quizá llegaron a pensar, es que si nuestro Dios es verdadero, ¿por qué no nosotros somos los que estamos liderando y ellos son los esclavos? ¿Por qué Dios permite que pasemos por este proceso? ¿Tú no te imaginas al pueblo de Israel trabajando ahí de una manera dura y pesada y ver a aquellas personas que ni siquiera amaban a Dios, que eran idólatras sobre todas las cosas y maltratándolos a ellos? Seguramente había muchas preguntas, pero Dios tenía un propósito con todo esto. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel a la nación más poderosa de aquella época para ser esclavizados? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 16. Dice la Biblia, Éxodo 9, 16. A la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El propósito de Dios no era solamente que se conociera su nombre en Israel, ni que se conociera solamente su nombre en Egipto, sino era que se conociera su nombre ¿en dónde? En toda la tierra. Siempre tenemos que entender que Dios es Dios de un propósito más grande que lo que nosotros podamos llegar a pensar. A lo mejor nosotros le ponemos una solución fácil, una solución rápida a nuestros problemas. Diríamos, pues es que tan fácil que es Dios que yo ore por mi familiar y que sane. Pero Dios está pensando en nosotros, Dios está pensando en las naciones, Dios está pensando en un legado de fe, Dios está pensando en tantas cosas. Dice la Biblia que Dios tenía un propósito no solo con Egipto, que era mostrar su poder, sino también con las naciones, dar testimonio de quién es Él. Ahora, Dios tenía un propósito muy específico con Israel. Vamos a Éxodo capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿Ok? Piensa en aquella persona que quizá te está haciendo algún mal a ti, o que procura algo malo en contra de ti. ¿Ok? ¿Ya lo tienes en tu mente? Ahora velo y dile, no manches, desgraciado. No, no es cierto. Tráelo a tu mente. ¿Ok? Pareciera que lo que nosotros pensamos es un hijo del diablo, un enviado de Satanás. Dios lo está, Dios elimínalo, quítalo de mi camino. Pero ¿qué pensarías si yo te digo el día de hoy que Dios lo ha puesto ahí? Algunos se enojarían con Dios. Ay, Señor, pues ¿por qué? Pues ya quítalo, ¿no? ¿Y qué te diría que Dios tiene el poder sobre su vida y que Dios ha endurecido su corazón para que sea de esa manera contigo? Es que fíjate, a veces nuestra idea de Dios es muy limitada. Pensamos que Dios tiene el control solamente de algunas personas. Dios tiene el control de todas las cosas que pasan. Dios tiene el control aún de todos los desastres naturales. ¿Tú sabías? De las tormentas, de las inundaciones, de los temblores. Dios tiene el control de todos. Dice la palabra de Dios acerca de Faraón. A ver, en nuestra lógica, lo que debió de haber hecho Dios, ¿qué es? Señor, pues ya hablando a su corazón y ya que se vayan y ni se mueren los egipcios y los israelitas ya se salen y ya todos contentos. Pero no, Dios estaba pensando en algo más grande. Dejar una enseñanza a su pueblo. Dios quería derrotar a todos aquellos dioses en los cuales los egipcios confiaban y quería mostrarle a su pueblo quién era el único rey de reyes, señor de señores.
para que el día de mañana no voltearan a ver a aquellos dioses, ¿no? Imagínate, estaban delante del Mar Rojo para cruzarlo y de repente ellos, ay, ¿cómo se llamaba este Dios del río Nilo que lo guardaba ahí? Imagínate que empezaran a implorar a los dioses de Egipto. Bueno, pues a veces Dios quiere a nosotros también pasarnos por un proceso para que no volvamos atrás. Y es por eso que la mayoría de los creyentes tienen que pasar por este proceso de problemas económicos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los problemas económicos? ¿Por qué? Porque en medio de ellos nos damos cuenta que Dios es nuestro proveedor. En medio de las situaciones difíciles, adversas, de las tranzas, nos damos cuenta que Dios es fiel, que Dios es justo, nos damos cuenta quién es Dios. Entonces todas aquellas situaciones malas, a los creyentes, Romanos 8:28, todo obra para bien para aquellos que le aman, todo obra conforme a sus propósitos, no conforme a lo que nosotros queremos. Lo que tú quieres es secundario, no es tan importante. Lo que tú quieres puede ser equivocado. Tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y a nosotros nos toca obedecer. Y nos toca confiar. Y nos toca no irnos por los resultados. Ay, Señor, es que yo ya... No tienes idea cuántas veces me he encontrado con creyentes de... Ay, pastor, fíjese que ya Dios me dijo que esa es la sierva. Ah, qué bueno. ¿Y qué? ¿Por qué? No, pues porque ama a Dios, sirve a Dios. Y pues yo también, y quiero una compañera así como él. ¿Y qué vas a hacer? No, pues, a ver, lo voy a intentar, ¿no? Y va. Y al primer batazo, no, pues no era de Dios. Con un trabajo pasa, con cosas grandes pasa. Porque a veces los creyentes, cuando se sienten rechazados, ya no lo vuelven a intentar. Cuando sienten que las cosas no les salieron como ellos querían, ya no lo vuelven a intentar. Ustedes vean todos los grandes empresarios, cuántos fracasos tuvieron antes de que llegara aquello que iba a ser una fuente importante para sus ingresos. Hay muchas personas que han entendido esto, el tema de la perseverancia haciendo lo correcto. Ahora, nosotros tenemos un Dios, nosotros tenemos promesas. ¿Por qué nos agüitamos? A veces decimos, no, pues no era de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hubieras tú perseverado yendo a Egipto, viendo lo que Moisés vio y recibiendo un no por respuesta? Escucha muy bien. ¿Qué es lo que haces cuando tú tienes un mandamiento de parte de Dios y de repente las cosas no salen como tú querías? Vamos. Sales del congreso de hombres, sales de la reunión de hombres, llegas a tu casa. Amor, hijos, vénganse, vamos a leer la Biblia porque he entendido que si pasamos tiempo en la palabra de Dios, nos va a ir bien. Y tu esposa dice, otra vez, ya no sabemos esa historia, te va a durar una semana. Los hijos, ay, ya tengo sueño. Ay. Y ya, pasa. Y al otro día, no, pues ya no quisieron. Yo me puedo acercar a alguno de ustedes y decirles, oye, ¿están leyendo la Biblia? ¿Ustedes están orando? No, pastor, es que... Y ahí te vas a poner tu pretexto. Es que, y me vas a contar del día que te dijeron no. ¿Pero qué te ha dicho Dios? ¿Por qué te vas y te rindes a la primera? ¿Por qué vas y te rindes a la cuarta, a la quinta? ¿Cuántas? ¿A las cuántas te rendiste? ¿A las cuántas ya dejaste de hacer lo que Dios te pidió que tú hicieras? Bueno, aquí vemos a un hombre perseverante, Moisés, el cual, pese a los no de Faraón, entendía el llamado de parte de Dios. ¿A quién le vas a hacer más caso? ¿A los no de las personas o al llamado de Dios? Es algo
que tú tienes que determinar en tu corazón. Y yo sé que a lo mejor tú estás pensando, ay, es que yo, tus capacidades, yo soy torpe de habla, como lo dijo Moisés, o a lo mejor en otra capacidad es que mi familia, pues ninguna se casó bien, o ninguna hizo las cosas correcto, o nadie tiene unos empleos estables, y pareciera que nuestro entorno son nuestros límites. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando nosotros estamos alejados de esto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros no oímos la palabra de Dios, tú no vas a ser un hombre de fe, vas a ser un hombre de excusas, un hombre de pretextos, un hombre que se va a agüitar cuando las cosas no salen como él quiere. Me acuerdo alguna vez hicimos un evento evangelístico muy grande, estábamos iniciando una iglesia en un lugar difícil, y me acuerdo que les dije, vamos a hacer una obra de teatro evangelística, necesitamos tantas personas, y bueno, en la congre ni siquiera éramos los que necesitábamos de actores, y luego pues todos, ay sí, pastor, pues sabemos que usted tiene mucha fe, pero pues también vea el tamaño de iglesia que somos. Pastor, también considere, ninguno de nosotros hemos actuado. Pastores, le dije, no se preocupen. Les estoy diciendo, les estoy dando una visión. Ahora nos toca a nosotros orar para que eso se cumpla. Y vamos a trabajar y vamos a orar. Siguiente semana, me acuerdo, empezamos, vamos a orar, vamos a armar una obra evangelística, va a estar increíble. Todos se emocionaron, lo pusimos en oración. Siguiente semana llega una hermana cristiana que es actora, se dedica, ella estudiaba actuación y lleva a 3 amigos de donde ella venía. Se enteran por la oración lo que nosotros íbamos a hacer, y me dice, no se preocupe, pastor, tengo un montón de amigos que quieren apoyar. En esa obra evangelística fue increíble, porque había colas de gente no cristiana, colas así grandísimas, para entrar a esa obra evangelística. ¿Sabes algo? Yo entendí algo en ese momento. Nosotros podemos decirle que no a los planes de Dios, porque pensamos en nuestras capacidades. Pero cuando pensamos en lo que Él puede hacer, híjole, no hay límites. En verdad que no hay límites. Entonces, dice la palabra de Dios en Éxodo 19:4. Dice la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Los premia como si ellos hubieran hecho algo. Lo único que hicieron fue quejarse. Lo único que hicieron fue dudar cuando las cosas no se pusieron de una manera correcta. Fíjate cómo por la obediencia de uno llega la bendición a muchos. Yo no sé tú, pero personalmente yo quiero ser esa puerta por la cual la bendición entre a mi hogar, a mi descendencia. Yo no quiero ser un obstáculo. Yo no quiero ser alguien que finge ser algo y que saco mi Biblia en un lugar y que por fuera hago otras cosas. Yo no quiero, yo sé que muchos lo han hecho y también sé que muchos han caído, y también he visto que muchos que están como líderes viven una vida doble y que después todo es sacado a la luz, y sé cómo acaba eso. Y cada uno de nosotros tiene la opción de hacer las cosas a medias o de creer en Dios. Esta es una carrera de fe. Dice la Biblia aquí en Éxodo 19:4, vosotros viste lo que hice a los egipcios. ¿Quién fue el que derrotó aquello que ellos no podían derrotar? Dios. ¿Y cómo os tomé sobre el alas de águila y os he traído a mí?
¿Quién fue el que los rescató? Dios. Y esto es hermoso. Cuando nosotros entendemos que son necesarios que se levanten gigantes, si entendemos que Dios va con nosotros, vamos a salir vencedores. No importa el tamaño del obstáculo, no importa el tamaño de la situación difícil que tú tengas, no importa, porque tu Dios es más grande. A ver, ¿qué es más grande para ti? ¿Tu Dios o tus pretextos? Moisés tenía pretextos, ¿sí o no? No sabía hablar bien, no me van a creer. Tenía muchas cosas por lo cual no hacerla. Su edad, lo estaban persiguiendo, él ya tenía una vida tranquila. ¿Para qué me voy a meter otra vez? ¿Qué tal si me agarran de esclavo? Yo ya salí de ahí. Él había salido porque fue perseguido, porque mató a un egipcio. Lo querían matar, lo que dice, ya se murieron los que procuraban tu muerte. Cuando él regresó, lo querían matar y otra vez lo estaban llamando de vuelta. Tenía mucho que perder. Parecía que a lo que Dios le estaba llamando era algo más incómodo. Pero ¿sabes? Él fue obediente. Yo te quiero decir algo. Sé que no es muy cómodo el tráfico para venir a este lugar. Sé que no es muy cómodo después de un día de trabajo estar aquí, tomar notas, poner atención. Sé que muchos quizá anhelarían más una camita. Pero te digo algo, vale la pena no tomar el camino cómodo. He visto a muchos tomar el camino cómodo. Y he visto que un común denominador en los que toman el camino cómodo es que no duran. ¿Sabes por qué? Porque cuando las cosas se ponen incómodas, no tienen carácter. ¿Qué es lo que pasa cada vez que venimos? Se forja carácter. ¿Qué es lo que pasa cada día que nosotros abrimos la Biblia? En la noche, en la mañana, se forja carácter. Dice la palabra de Dios a Josué: si tú meditares en este libro de la ley de día y de noche, entonces tú harás prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene el carácter para leer todos los días la Biblia, que tiene el carácter para permanecer en la palabra de Dios y no poner pretextos, se puede enfrentar a cualquier cosa, porque tiene carácter. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Dice la Biblia, pero no así el que no permanece en la palabra de Dios. Ese va a ser como las hojas secas, que cuando venga un viento van a salir volando. ¿Por qué? Porque no están pegadas a la vid, no están pegados a la palabra, no están pegados a su iglesia, no tienen carácter, no son parte de nada, no son parte de una familia. Entonces es bien importante entender que cuando Dios nos ha llamado a algo, no es que va a ser fácil, sino que Dios va a mostrar su poder en todas las adversidades que nosotros tengamos. Me gustaría que nosotros hiciéramos una oración y después vamos a hacer una pregunta muy interesante. Señor mi Dios, el día de hoy hemos entendido, Padre, que el seguirte a ti, que el seguir tu voz, mi Señor, no es algo fácil, mi Señor. Entendemos que al ser obedientes a ti, Padre, va a haber dificultades que se van a levantar. Te pedimos, mi Señor, que en medio de esas dificultades no nos rindamos, que no dudemos, mi Señor, que no pensemos que tú no nos has mandado cuando sabemos, Padre, lo que dice tu palabra. Señor mi Dios, te pedimos que no seamos hombres que se rinden al primer no, sino que podamos seguir haciendo tu voluntad, sin importar, mi Señor, los obstáculos que se levanten. Padre mío, tú querías derrumbar cada uno de esos dioses que había en Egipto, para que tu pueblo no fuera a buscar en ellos, mi Señor, el día de los problemas. Señor mi Dios, tú querías mostrarle a todas las naciones que eres más fuerte que cualquier cosa que se levante, mi Señor, en este mundo, que cualquier ídolo, que cualquier gobernador, que cualquier reino. Tú reinas sobre todas las cosas, mi Señor. Padre mío, danos esa fe para que cada uno pueda cumplir su propósito en su escuela, en su universidad, en su trabajo, con su familia. Y que entienda, mi Señor, que cuando las cosas se pongan malas no es porque tú no quieres que las hagamos,
sino que es lo normal, que haya oposición. Cuando se quiere levantar tu nombre, siempre va a haber oposición, mi Señor, siempre. Pero sabemos, mi Señor, que tu respaldo no se apartará de nosotros. Padre mío, llena a cada uno de estos hombres de tu gracia y de tu favor. Estén en donde estén. Que cuando reciban esos no por respuesta de lo que tú les has mandado a hacer, mi Señor, que sean perseverantes en dos cosas. Sean perseverantes en tu palabra y sean perseverantes en obedecer. Sean perseverantes en tu palabra y sean perseverantes en obedecer. Y entonces, mi Señor, tú enderezarás nuestros pasos. Tú abrirás camino donde no hay camino, mi Señor. Y podremos ver tu salvación grande. Te damos tantas gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.